tal? Buenas noches. Estamos haciendo cuentas. Juan Cabandí es el nieto 77. Sí. 77. 77. ¿Hace cuánto? Y ya hace más de 10 años. Fue en enero del año 2004. ¿Y cómo te enteraste vos? Yo me enteré porque, como también en el caso de Guido... Hoy vale la el nieto historia de Juan Estela. Cabandí, digo, porque apareció Guido Carlotto. Apareció, en realidad hace días que, ahí por julio creo que Guido Carlotto se presentó y tenía sus sospechas de que era hijo de desaparecidos y finalmente hoy a la mañana, al mediodía, hablamos con Servini de Cubría y le comunicó a Estela de Carlotto, apareció el nieto 114, pero tengo que agregarle que es tu nieto. Impresionante. ¿Cómo fue tu historia? ¿Sabes lo que pasa con en los últimos años? Sí. Donde los nietos tenemos, digamos, ya somos adultos. Algo que las abuelas anticipaban hace casi 28 años, que iba a llegar el día en que los nietos iban a buscar a las abuelas y no al revés. Sí. En los primeros años las abuelas buscaban a sus nietos. En los últimos años, yo fui uno de esos, nos acercamos a abuelas a buscar nuestra identidad. Y fue el caso también de Guido. Él se acercó por motus propio a la CONADI a investigar o a preguntar por su identidad, para que investiguen acerca de sus orígenes. Es la Comisión Nacional de Defensa... La Comisión Nacional de Identidad. De identidad, sí. Esto es el Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia, correcto. Ahora, ¿y cómo fue tu caso? Digo, porque hoy tiene valor contarlo, por eso quería saber. En el mío, yo tenía dudas porque no tenía una relación buena con los que en ese momento yo pensaba que eran mis padres. Tenía sospechas, había cosas que no coincidían, no lo físico, sino otras cosas, forma de pensar, abordaje de la vida. Claro, cada uno tiene su historia. Y entonces, ¿pero ellos te habían apropiado? Ellos me apropiaron. ¿Te apropiaron? La familia que me adoptó, que me apropió, me robó. Me robó, falsificó mis documentos, me sacaron de la ESMA. ¿Están presos? Él está preso. Él está preso. Sí. Y bueno... Pero digamos que el caso tuyo fue directamente una apropiación. En mi caso fue una apropiación, y además siempre fue una apropiación, el hombre pero en este que caso... me apropió era integrante de el cuerpo de inteligencia de la Policía Federal. No todos los casos son como estos. Hay casos... Bueno, Estela hoy contó que justamente el de su nieto es un caso que no está vinculado a la dictadura. Alguien le entregó, alguien vinculado a la dictadura, un militar, no sé detalles, le entregó a este matrimonio que crió a Guido durante estos años. A los Urban, digamos. Sí, no conozco el apellido. Conozco que es el nieto de Estela, el hijo de Laura, pero no conozco... Ahora Guido, Carlos, bueno, sí. Ahora, ¿el nombre, digamos, es el que decide cada uno o el nombre es el nombre que tenía previsto, digamos? A ver... ¿Vos eras Juan Cabandí, era Juan o vos decidiste? No, a mí me habían puesto Mariano y Falco, porque Falco era el apellido del que me apropió. Falso. Falco. Yo creo que ahí tramita la justicia, la civil, el fuero civil, donde entiendo que eso es competencia de cada uno de los jueces, pero entiendo que uno tiene la posibilidad, en mi caso fue así, de decir, bueno, ¿cómo te anotamos ahora? Porque hay que hacer nuevamente el trámite de identidad, de documentos, partida de nacimiento nueva, etc. En mi caso yo quise que solamente sea Juan. Hay casos de otros nietos que dijeron, bueno, yo soy tal y conservo en segundo nombre el nombre que me habían puesto antes. Ese es un caso que decide cada uno. Queda en libertad de decisión. ¿Con qué se confrontaron tus datos? ¿Con papá, con mamá? Se confrontaron con tíos, con mis abuelos paternos, con mis abuelos maternos y con mis tíos. ¿Y a vos perdiste a los dos? Mis dos papás están desaparecidos, sí. Nunca aparecieron nada, no aparecieron los restos, nada. Porque en el caso de Guido apareció el papá, en el caso de Guido, Estela... Estela además lo habían enterrado, Estela tiene los restos de Laura, que se los entrega a Vignone. El mismo día o un día después del asesinato efectivo, ¿no? Pero hay casos donde hay hijos y nietos que han encontrado los restos de sus padres porque el equipo de antropología forense encontró en fosas comunes o también son cuerpos de compañeros desaparecidos que han aparecido en la costa argentina
hace varios años, ¿no? Hace como 20 años aproximadamente. Qué historias impresionantes. Hoy, digamos, cuando Estela empezaba a recordar todo esto, porque esto es una causa nacional, esto más allá de las posiciones que cada uno haya tenido y todo ese tipo de cosas. La recuperación de los nietos es una causa nacional. Creo que vos, Eduardo, pensás lo mismo. Sí, a mí me gustó mucho hoy en la anécdota de Estela, que es su propia hija, o sea, la tía que trabaja en la CONADI, la que llama a su sobrino a decirle: vos sos mi sobrino, el nieto de Estela. Y en el caso de Juan, que conozco un poco su historia, es muy importante también la hija de su apropiador, su hermana de vida, que lo ayudó mucho, y claro, ella también es un ejemplo, porque ella hizo causa común con Juan, no se quedó con su familia de sangre. Una abuela que no era una hermana que no era biológica. No. Mi hermana no es biológica, no es biológica conmigo, es hija biológica de los que me apropiaron. Sin embargo, como dice Eduardo... Y hicieron causa común. Con él. Yo le cuento acerca de mis dudas y que iba a ir a abuelas y que tenía sospechas. ¿Cuántos años tenías cuando Yo tenía 23, 24 años cuando decido ir a abuelas. En el caso de Vanina, mi hermana, ella dice: yo voy con vos hasta las últimas consecuencias, no importa lo que pase. Hay que conocer tu identidad. Y ella es hija biológica. Ella es hija biológica de los que me robaron. Vanina Falco, digamos. Vanina Falco. Y sigue siendo hoy la hermana de Juan. Y lo banca Juan y continúa la historia junto con Juan. Gran actriz. Es así. Ahora, digo, insisto, lo que impresiona es cómo se van desarrollando todas esas historias. Y algo debe haber en el inconsciente que te va diciendo que no sos el que sos. Digo, supongo que vos lo debés haber vivido, porque digo, uno hay historias y hay estudios sobre lo que pasa con los hijos desaparecidos, ¿no? Yo una vez vi un informe que había hecho la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, que era impresionante respecto a trastornos del sueño, trastornos estomacales, como que tenía una patología común. Pero digo, en lo que debe ser la historia para que vos sientas que de pronto eso no son tus padres, porque digo, es que algo te pasa adentro que te va diciendo esto no es así. Es así, tal cual como lo relatás. Porque digo, uno vive esos días de incertidumbre con mucha inestabilidad, Chiche, mucha inestabilidad psicológica, mucha inestabilidad en relación a algo tan central como es la verdad. Y la identidad, tu identidad. Como tu identidad, como saber no saber quién sos, no saber cómo fue tu historia, no saber tus orígenes, no saber... Digo, a mí, en mi caso pasó que yo en un momento, cuando empiezo a tener sospechas fuertes al respecto, empiezo casi como a mirar alrededor y me daba cuenta que estaba en un mundo de mentiras, que el tío... supuesto tío sabía. Ahora, mentira. Vos te han dicho que eras hijo biológico, pero a vos te decían que eras hijo biológico. No, nunca me dijeron que yo era hijo biológico. Siempre me dijeron que yo era hijo biológico de este matrimonio que me robó. Por ejemplo, a mi hermana y a mí, de chiquitos nos vestían igual, como para no aparentar que había una diferencia. Mi hermana de segundo nombre se llama Andrea, Vanina Andrea. A mí, en el nombre falso, me habían puesto Mariano Andrés, como para decir, bueno, un dato más que... ¿Tu hermana menor o mayor? Es mayor, sí. Que lo vestían iguales. Ahora, es de un cinismo muy perverso. Es muy perverso el tema. Sí. Porque vos me decís, bueno, mira, no sé, no sos hijo biológico, pero algún día te vas a enterar tu historia, pero hacerlo biológico es como una falsedad doble, digo, ¿no? Es que todos los días de esa vida de mentira es un acto de perversidad por parte de esta gente. No, porque digo, vamos a suponer que la perversidad mayor era hacerlos desaparecer, digo, convertirlos en fantasmas para la familia. Pero digo, engañar al propio bebé, digo, convencerlo en tu hijo de que sos hijo de lo que no... Es una cosa... Tremenda. Demencial, digo, hay una madre y un padre que puede hacer eso, es muy complicado realmente, te digo, más allá de que lo que la justicia determine, ¿no? Ahora, vos sabés, Chiche, que me parece que es tiempo de homenajear, en primer lugar, a las abuelas, ¿no? Que es una organización única en el mundo, y creo que mañana vamos a ver las tapas de los diarios del mundo. Creo que ojalá que este año Estela sea la Premio Nobel de la Paz, ¿no? Porque es un ejemplo para mostrar al mundo. Y segundo, quiero reivindicar a María Romilda Servini de Cubrí, aprovechar, porque o sea, es que la doctora Servini, que es quien encontró, debe ser la primera jueza o juez que trabajó fuertemente en estos temas
siendo de hecho, ella... ella tiene la causa, digamos, la causa de todos los nietos desaparecidos. Sí, No, pero no de todos, pero de gran parte. La mía, Sí, por ejemplo, digamos, la causa se llama Estela Carlotto Sobre. Y otros. Pero te quiero decir, siendo ella la mujer de un brigadier. Sí, sí. Entonces, Vinculado el seguramente microclima en el cual ella se había vivido y todo esto incide. Y sin embargo, la doctora Servini en el año 76 y 77 ya restituyó los primeros nietos. En pleno proceso militar. O sea, y siempre fue a la vanguardia en la justicia en este tema, ¿no? Siempre fue a la vanguardia, o sea que vale la pena a veces que no toda la justicia es igual. El relato de Servini es un relato realmente emocionante, porque digamos, además ella creo que intuía que podía ser, porque la gente de Conadi había trabajado contra el reloj, me dijo. Porque Guido fue en julio, digo. Sí, en mediados de julio. Mediados de julio. Pero ahí tenía esta tía también para apurar un poco. Porque... Pero no sabía la tía hasta que empezó el procedimiento, digo, hasta que no se hizo la confrontación con el banco de datos genéticos. Y para corroborarlo después se fueron a Caleta Olivia para sacarle sangre al abuelo. Sí, antes. O a un tío, creo. Sí, a los tíos, claro, a los tíos del padre biológico. Yo digo, ¿no? trabajaron, me decía Servini cubría que habían trabajado contra el reloj sábado, domingo, que tenían acelerar el tiempo porque evidentemente tenían la percepción de que podía ser. Y le mostraron la foto de los huesos de su papá. Sí, la verdad que sí, como dice Eduardo, es una jueza que muy comprometida con la historia de abuelas y con la lucha de abuelas. Eso, pero que viene de la familia militar, esto es lo sorprendente, ¿no? Sí. Que viene yo lo pensé, no sabía que ella, yo sí sabía que estaba casada con un brigadier que era Servini Curia, creo que Cubría, el brigadier Cubría. Y digo, me acordaba, digo, ¿cómo habrá sido el procedimiento? Porque digo, estaba vinculada afectivamente, digo, no sé qué papel le cupo al brigadier Curía, a lo mejor no tuvo nada que ver con la represión, pero digo... No, pero ella siempre estuvo comprometida con el tema de derechos humanos y con la causa de la verdad, esto hay que decirlo porque es así, y hoy creo que alguien hizo esa historia, Estela contó. Ajá. Y yo la vi que alguien, algún periodista, creo que Marcelo Loto Viazda le había hecho, le preguntó, cuando contó, para ella el orgullo era que creo que ya llevaba 16, 17 nietos ella recuperada. Hoy Estela de Carlotto, de hoy una parte que tenemos nosotros, la conferencia, porque no todo el mundo la vio, si podemos repetirlo, por favor. A ver, ¿lo tenemos, no lo tenemos? ¿Lo tenemos, no lo tenemos? No lo tenemos. Ahí está. Yo no estoy recibiendo audio. No sé si estamos saliendo al aire o no. No sé. ¿Me pueden informar si esto tiene audio o no? Porque no es esto la conferencia, chicos. Bueno. Compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida. De encontrar lo que busqué y buscamos. Mi familia, mis otros 13 nietos, mis 2 pequeños bisnietos, mis 3 hijos. Que Laura, que pronto se van a cumplir años de su asesinato, sonría desde el cielo y me diga y me repita lo que ella sabía antes que yo, porque yo nunca fui una mujer de lucha abierta sino de lucha, pero no de esta que me tocó vivir tantos años. Mi mamá no se va a olvidar de lo que me están haciendo y los va a perseguir. Yo no persigo más que justicia, verdad, y esto que estamos viviendo hoy, que es el encuentro de los nietos. Y ahora mi nieto, y ella estará diciendo, mamá, ganaste una batalla larga. Esto es un premio para todos. Primeramente, lógico, la familia. Ya tengo mis 14 nietos conmigo. La silla vacía va a estar con él
Los portarretratos vacíos que lo están esperando van a tener su imagen. Ya le he podido ver, es hermoso. Es un artista, es un chico bueno y buscó. Él me buscó. Se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros los seguimos buscando. Él vino a Abuelas, fue recibido, fue a la CONADI, fue recibido y escuchado. Y hoy me dicen, es tu nieto en un 99,999%. Ligado a la historia por partida doble, Nicolás Gil Lavedra fue quien dirigió la película Verdades Verdaderas, que precisamente relata esta historia. Y digo, el papá es Gil Lavedra, que integró precisamente el tribunal que condenó a las juntas. O sea, te tocó, digo, a partir de ese momento empezaste a entender, porque vos eras muy chico, digo, ¿cuántos años tenemos? Yo nací en el 83, o sea, en diciembre del 83. O sea, ya naciste en democracia. Sí. Sí, y mi mamá fue de las primeras asistentes sociales que desde tribunales se ocupaban de las restituciones de los nietos, de sacarlos de sus familias apropiadas a llevarlos a sus familias biológicas y controlar todo ese... ¿Y en qué tiempo. año hiciste Verdades Verdaderas? 2011. Con la historia de Estela, digamos, Sí. Estela y Laura, obviamente que era la mamá, que estuvo 5 horas estuvo con el bebé. Me decía Sí, hoy creo que Estela, son 5 horas nomás las que 5 estuvo. horas con su Sí. bebé. Una locura, Es una locura. una locura. Una ¿Y injusticia. qué sentiste hoy, digamos, vos que has venido con esa historia, antes, obviamente, de que supieras cómo iba a terminar esta historia? Una emoción increíble, digo, que aparezca Guido es... Chicos, es- más bajito, por favor, que estamos acá al aire, por favor. Si no gritan, se lo voy a agradecer. Que aparezca Guido es, no sé, es un gran paso para sentir que se puede seguir y que tenemos que seguir y que quedan 400 más por encontrar. ¿Cuántos son en total los que faltan, por lo menos de los que se sepa? ¿400 era el principio, 440 y Sí, pico? el número que establecieron las abuelas fue de 500. 500. Y, bueno, hoy tenemos 114, ¿no? Sí, por eso O sea, digo, que que falta aparezca mucho. Guido, esto tiene que seguir ayudando para que otros chicos se acerquen, que se saquen sangre, a ver si pueden encontrar a su abuela. Recién Eduardo decía que ojalá esta vez le toque el premio Nobel a Estela de Carlotto, ¿no? El premio Nobel de la Paz, que creo que ha sido varias veces candidata. Sí. Pero uno, digo, cuando ella empieza a contar, hoy, porque a uno a veces se le olvida la dimensión de la historia, que recorrieron el mundo buscando claro. esto y dejando, digamos, semilla en todos lados. Sí, sí. Porque realmente es una causa mundial, digo, este es un ejemplo de cómo funciona este sistema, por el cual vos decís, empezamos nosotros a buscar a nuestras abuelas, pero eso llevó muchos años. Muchos Digo, años. que él haga la película, que vos te enteres, digo, que se haya difundido el modo que se difundió la historia de las abuelas. El tema del Hospital Durán y el Banco Genético de Datos, que hoy es la CONADI, son todas creaciones La doctora argentinas. Di Leonardo. Que son todas creaciones argentinas que después se han exportado Es al único mundo. en el mundo el Banco de Sí, Datos. claro. Fue el primero. Producto del drama argentino. Producto del Sí, drama. y que en realidad fue una abuela, la historia es muy buena, es una abuela desayunando que lee una noticia en donde un violador en Inglaterra, si no me equivoco, reconocieron un violador por el semen. Y ella dijo, y si con el semen pueden reconocer a alguien, ¿por qué nuestra sangre no puede servir para reconocer a nuestros nietos? Y ahí es donde se van a los científicos argentinos exiliados primero en Estados Unidos y el doctor Yo después, para ver si podían armar saltar una generación, que son los padres, y ver si con su sangre bastaba para hacer un ADN de sangre, El ¿no? análisis Y un de estereo- abuelidad, ¿no? Sí, primero empezó así, después ya el estudio ya de ADN normal. Sí, sí, sí. Y eso nace acá, digo, nace con estas mujeres que empiezan a ver cómo hacen para encontrarlos. Ahora, vos fíjate que cuando desaparecieron estos chicos, ¿sí? Cuando se empezaron a convertir en chicos desaparecidos, no se sabía el ADN. No. Fíjate vos lo que ha contribuido la ciencia, ese avance es lo que ha cambiado la historia. Absolutamente. Finalmente, porque si no, nada de esto se hubiera podido probar. Totalmente. Era indiciario, digamos. Y si Podía vos- alguien saberlo, pero acá tenía la comprobación científica. Si vos Como buscás en decís, el saltando diccionario, una generación. Tanto de cualquier idioma, la palabra desaparecido dice muerte argentina. Mirá vos lo que es el drama argentino, ¿no?
¿Y qué historia, digamos, qué detalle tenés de la historia? Guido era una entelequia, digamos, en el momento que vos entrevistaste. No, yo estuve... Ella estaba personificada, creo, por Susu Pecoraro, y Alejandro Aguada hace del marido, y Inés Efrón hace de Laura. Sí. Y yo lo que hice en realidad fue, a través de su relato y del relato de las demás abuelas y del relato de otros compañeros de Estela y de los hijos de Estela y de los nietos de Estela, reconstruir un poco la historia de Laura y de la militancia de esa familia, y de cómo esa mujer empieza un camino distinto, de ser maestra y ama de casa. Una maestra que creo se jubila al otro día que le entregan el cuerpo. Se jubila, pide la jubilación adelantada cuando le entregan el cuerpo de Laura, para tener más tiempo para buscar a Guido. Y dedica su vida a abuelas. Y a lo que pasa es que se convierte en una dirigente de proyección mundial, porque pensá que era una maestra, simplemente con su formación de maestra, obviamente, una cultura que te da la condición de docente, pero a partir de ese momento se proyecta de manera internacional. Pues la verdad que hay que tener presencia y hay que tener coraje. Y además hay que decir, Chiche, que cuando inicia Abuelas su búsqueda y su lucha, muchos le daban la espalda, muchos argentinos le daban la espalda. Incluso en varios países del mundo, hasta en Estados Unidos, incluso en países de Europa, etcétera, eran reconocidas las abuelas, pero en Argentina todavía no. ¿Por qué? Porque había una sociedad esquiva a sacar temas como la dictadura, los desaparecidos, los nietos, etcétera. Lamentablemente tuvimos que esperar a muchos años para que la política de derechos humanos sea una política de Estado. Y eso fue a partir del año 2003. Y en ese periodo yo creo que se puso en la arena pública la discusión de derechos humanos, la agenda de derechos humanos como política pública, y hoy creo que no hay nadie que pueda decir estoy en contra de la política de derechos humanos. Incluso creo que hay algunas personas, pero no podrían decirlo públicamente, que están en contra de la búsqueda de abuelas, ¿no? Y eso me parece que es un logro de las abuelas. ¿Vos creés que hay gente que está en contra? Salvo que sean enfermos. Cecilia Pando está en contra. Sí, pero yo digo, frente a la noticia de hoy. Es un personaje patológico. Pero frente a la noticia de hoy. Pero muchos marchan con Cecilia Pando a veces. Está bien, pero yo lo que digo es, obviamente por suerte estamos en democracia donde todo esto, los que sufrimos, no haber pasado tantos años sin democracia, sabemos el valor de la disidencia, es maravilloso que pueda acceder, se pueda expresar, y qué sé yo, pero es patológico, digamos. El límite. Pero hay unos cuantos patológicos. Pero yo lo que digo es lo siguiente. Si vos hurgás en internet te vas a encontrar, por ejemplo, con algunos que dicen que la hija de Estela se fue del país con la criatura. O que Guido no existía, y hoy está. Sí, también las redes dicen que, por ejemplo, mis papás viven. Dicen eso en las redes. Ojalá. Ojalá. Ahora, yo te digo una cosa. Internet, no te guíes, porque Internet es un campeonato de la locura humana. Es maravilloso porque ha democratizado el mensaje y todo el mundo puede expresarse, pero la verdad es un campeonato del delirio, de la hijoputez, de los recalcitrantes, puede ser nazi, facho, se expresan los peores sentimientos. Pero así que no me te llama quiero la decir, atención. Chiche, que esto que te digo de Internet está firmado y son revistas gráficas que han subido su nota a internet. No es que son esos mensajes ocultos, anónimos. No, hay gente que lo dice. Yo creo que es un límite. Podés entender que Cecilia Pando defienda ciertas cosas. Bueno, entiendo. Pero el límite de los chicos, el límite de haberse metido, dicho creo que, la desaparición de bebés, es de una cultura del terror que no creo que haya existido en el mundo. Ni Hitler existió existió en la Alemania nazi, probablemente expresado de ese modo. Pero el secuestro... No de forma sistemática, no hay antecedentes en el mundo que haya habido robos de bebés, sustitución de identidades de forma sistemática. Hay casos descolgados o puntuales, ¿no? Pero no de forma sistemática como sí existió en Argentina, donde hubo listas, donde hubo una programación, una planificación, donde se entregaban libremente a chicos vinculados a la dictadura militar, ¿no? Y debe haber más de los 500. Bueno, el número establecido por abuelas es de 500, ¿no? ¿Vos qué número sos?